Muy bien, vamos a seguir con nuestras clases de Gran Panorama Bíblico. Hemos estado viendo la Biblia como el libro de Dios. No es un libro simplemente de citas célebres, no es un libro de recomendaciones éticas y morales para que tu vida vaya bien y en progreso y en éxito. No. Estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios y es la revelación, es la historia de Dios que quiere que tú conozcas para tu propia bendición. El tema unificador de la palabra de Dios, de la Biblia, de los 66 libros que componen la Biblia, ¿cuál es el tema unificador? El reino de Dios. Y hemos definido el reino de Dios como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Ese patrón del reino lo vimos en el huerto del Edén. El Señor hizo un jardín en Edén. Recuerden, Edén era el sitio, pero dentro de ese espacio geográfico el Señor plantó un huerto. Ese sería entonces el lugar de Dios. La presencia de Dios era disfrutada por el pueblo de Dios, que en ese momento era ¿quién? Adán y Eva. Ellos disfrutaron de la presencia de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El Señor les había dado órdenes y mientras ellos cumplieron esas órdenes, todo iba bien. Ellos disfrutaban de la presencia y bendición de Dios. Luego llega la caída, ellos dejan de ser entonces, ellos son desterrados del huerto del Edén, ya no hay lugar de Dios, ellos dejan de ser pueblo de Dios, ahora son malditos, en vez de ser benditos por Dios, ahora son malditos por Dios, por la maldición que le ha caído por su desobediencia. Entonces hablamos de una pérdida del reino de Dios, pero luego vemos que el Señor quiere volver a restaurar su reino en la tierra. Recuerde que todo ocurre es porque vemos a Dios como rey del cielo, pero también en la tierra. Y la Biblia nos narra cómo Dios quiere plantar su reino en la tierra. Dios, como el Señor Jesucristo oró, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La meta es que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, y esa es la historia de la Biblia. Cómo Dios poco a poco está instaurando su reino aquí en la tierra. Entonces, Adán y Eva perdieron el reino de Dios, dejaron de disfrutar de la presencia y bendición de Dios, y el Señor entonces quiere restaurar su gobierno, su presencia, su lugar, su pueblo a través de un hombre, a través de Abraham. A Abraham se le prometen tres cosas. ¿Cuáles son? Un pueblo, aunque él no tenía hijos, Dios le promete un pueblo. De lo imposible le dice algo y Dios lo va a cumplir después. ¿Qué le promete también? Una tierra. ¿Cuál es la tierra que le promete? La tierra de Canaán. Y lo tercero que le promete es que a través de él vendría la bendición. ¿Cuál es la bendición que estaban esperando ellos? Génesis 3:15 nos habla de una simiente de la mujer que iba a aplastar las obras de la serpiente antigua. Entonces, Dios le dice, bueno, esa simiente va a venir por ti, Abraham. Entonces hablamos de una promesa del reino. Lo otro que hablamos es acerca del reino parcial. Esas promesas cumpliéndose no solamente poco a poco, sino de manera parcial. Cuando hablamos de manera parcial, estamos diciendo que aunque ciertamente Dios le dio un pueblo a través de Abraham, le permitió la tierra, y es lo que vamos a ver hoy, y le permitió la bendición de Dios a través, como vimos la semana pasada, el tabernáculo y la ley. Nosotros debemos entender que eso es en parte, eso no es realmente Dios. ¿Cómo puedo explicar esto? Eso es simplemente una señal de algo mejor, eso no era el fin en sí mismo. El tabernáculo, Dios no prometió el tabernáculo como un fin en sí mismo y como que ya cumplió todo, no. La idea del tabernáculo, la idea de la tierra prometida, la idea del pueblo de Israel, la idea de la ley, era una señal de algo que vendría mejor. Por eso hablamos de un reino parcial. No era la promesa completa de Dios, sino que todas estas promesas se cumplen ¿en quién?
en Cristo Jesús. Muy bien. Hoy vamos a ver lo que ya he dado un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Esto lo puede escuchar usted también en la página de YouTube, todas estas clases, ¿ok? Pero seguimos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Desde Génesis 12 hasta Éxodo hemos visto esto. Vemos a los israelitas, que son el pueblo de Dios, que están bajo el gobierno de Dios, disfrutando de la bendición de Dios por tener entre ellos, ¿qué? El tabernáculo, ¿ok? Eso es lo que hemos visto desde Génesis 12 hasta el libro de Éxodo. La pregunta es, ¿qué es lo que falta? Vamos, espero que estén conmigo. ¿Qué es lo que falta? Hemos hablado de que ya el Señor ha cumplido su promesa de un pueblo. Ellos están ahora bajo la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? La tierra, el lugar. Aún ellos eran nómadas. Ellos no estaban asentados en Canaán, recuerden. En Éxodo ellos experimentan la presencia de Dios, ¿en dónde? En el Sinaí. Pero Sinaí no es Israel, ¿ok? No es la tierra prometida. Ellos todavía están allí en el desierto. Entonces, todavía falta la tierra prometida y es lo que vamos a ver hoy. El libro que nos narra, o la historia, está narrada entre los libros, entre Números y Josué. Entre Números y Josué vemos cómo Dios va a cumplir su promesa. Ya hemos visto que el Señor cumplió la promesa de un pueblo, vemos que ya cumplió su promesa de su bendición, pero los libros de Números a Josué es la narración de la promesa, de cómo Dios va poco a poco a cumplir su promesa de la tierra, promesa de la tierra. Reino parcial, promesas de Abraham cumpliéndose, recuerden. Vamos hoy a hablar de la tierra de Dios, la tierra, el lugar de Dios. Recordamos Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra. No se olvide que falta esa promesa por cumplir, lo que vamos a ver ahora. El libro de Números a Josué, narración de los 40 años de Israel por el desierto hasta llegar a conquistar la tierra prometida. Narración de los 40 años del desierto, los 40 años de Israel por el desierto para luego conquistar la tierra prometida. No quiero saltar el libro de Levítico porque es muy importante. Recuerde, hemos visto ya Génesis, hemos visto Éxodo. Ahora voy a hacer esta lámina acá en cuanto a Levítico. ¿Qué nos dice el libro de Levítico? ¿Por qué está el libro de Levítico? Es la pregunta. Bueno, el propósito lo vemos en Levítico capítulo 20, versículo 26. Escuchen, dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis. Levítico es la ley, ¿ok? Entonces, Dios le da una serie de leyes, ceremonias, ritos, todas las cosas que ellos deben cumplir. ¿Por qué? Para separarlos del resto de las naciones. El libro de Levíticos está, su propósito es definir cómo iban a vivir, cómo iba a vivir Israel de ahora en adelante. No como vivían en Egipto y no como vivían la gente en Canaán. No. Ahora ellos van a hacer algo totalmente diferente. Esa es la idea del libro de Levítico. Un pueblo totalmente diferente para separar. Recuerde que la palabra santo significa separado, separado. Muy bien, entonces ese es el propósito del libro de Levítico. Se insta al pueblo a vivir santamente todas las leyes, o se bosquejan las leyes que rigen la vida santa y da instrucciones para el sacerdocio. Eso es el libro de Levítico. La idea es vivir santamente como Dios quiere. Pero luego llegamos al libro de Números,
que nos muestra los 40 años del desierto. Números del capítulo 1 al capítulo 9 nos muestra el censo que se hace en Israel, en el Sinaí. Recuerden, todavía ellos no han salido del monte Sinaí, donde Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Ellos siguen allí, ellos no se han movido, ¿ok? No pierdan la perspectiva. Ellos en Éxodo, ellos salen, cruzan el Mar Rojo y llegan finalmente al monte Sinaí. En el monte de Sinaí, ellos reciben la ley. En esa ley, ellos empiezan a conocer y empezar a vivir, pero allí mismo. Ellos no se han movido del monte Sinaí. Entonces, allí en el censo de Israel, la idea es contarse cuántos somos, cuántos son las familias y todas estas cosas, y se prepara el viaje para Israel. Eso lo vemos en el capítulo del 1 al 9 de Números. Los capítulos 10 al 12 del libro de Números nos va a hablar el viaje que hacen desde el Sinaí hasta un lugar que se llama Cades Barnea. ¿Okay? Nos va a decir entre los capítulos 10 al 12 las cosas que ocurren allí. Por ejemplo, una de las cosas principales es que en ese viaje que ellos hacen desde el Sinaí hasta Cades Barnea, allí es donde envían a los 12 espías para ver la tierra de Canaán. Los 12 espías regresan y dicen, mire, la tierra de Canaán es espaciosa, es hermosa, tiene uvas grandísimas, realmente como Dios lo dijo, una tierra donde fluye leche y miel, definitivamente. Pero hay algo allí. Hay gigantes, los hijos de los gigantes. Y dicen, nosotros somos como langostas delante de ellos, no podemos ir a conquistarlo. Por eso, Dios decidió a esa generación que había salido de Egipto, de decir, como ustedes no creyeron en mí, la verdad nunca creyeron en Él. Usted lee la historia entre Éxodo y Números hasta aquí, hasta el capítulo 12, usted se da cuenta que esa generación era totalmente incrédula a Dios. Tuvieron prodigios y milagros, palparon el poder de Dios y nunca creyeron. Es decir, los prodigios y milagros no son suficientes. Por eso es que la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es suficiente para que alguien crea en Cristo? El Evangelio. No los prodigios y milagros, el Evangelio. Eso es lo que Dios ha designado como el poder de Dios, no los milagros, ¿ok? Seguimos. Entonces, ahí ustedes van a ver, bueno, en el capítulo 12 se murmuran contra María y Aarón, murmuran contra Moisés. El capítulo 13, la misión de los 12 espías. Y en el capítulo 14 se revela Israel. Y allí está la errancia en el desierto. Fíjense en los versículos, capítulo 14, los que tienen Biblia, espero. Números capítulo 14, versículo 30 en adelante. Números 14, 30 en adelante. Esto es importante entenderlo. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Por qué ellos no entran a la tierra prometida? Porque despreciaron la oferta de Dios. Porque lo desprecian. ¿Ok? Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Todavía no empezó el peregrinaje de los 40 años. Aquí en el capítulo 14.
Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es interesante esta frase aquí, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, ¿cuántos? 40 años. Un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto seréis consumidos y ahí morirán. Pregunto, ¿Dios cumplió eso? Sí. Dios es fiel. Y lo digo una vez más. Cuando hablamos de fidelidad, no estamos hablando de que Dios es bueno. Estamos hablando de que lo que Dios promete lo cumple. Y Dios prometió que los iba a matar y los mató. Dios es fiel. Dios promete el cielo a aquellos que vienen a Cristo. Dios es fiel. Dios promete el infierno, la condenación a aquel que no viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios es fiel y lo va a cumplir. ¿Ok? Dios se ajusta a su promesa. Recuerda eso. Entonces Dios fue fiel allí y Dios lo cumplió. Ellos no entraron en la tierra prometida. Ahora, esto es muy importante. No está aquí en las diapositivas, pero lo voy a decir. Tengo una revelación aquí. Escuchen. Hermanos, aquí el Señor castigó al pueblo de Israel ¿por cuántos años? 40. Un año por cada día que ellos investigaron la tierra prometida. Hermanos, ¿cuántos días duró Cristo en el desierto? 40 días. Y Cristo salió victorioso. Esos 40 días del pueblo de Israel fue una prueba. ¿Y ellos qué hicieron a la final? Despreciaron la tierra de Dios. Cristo sufrió 40 días en prueba, ¿verdad? Y Él salió victorioso. Cristo es un mejor Israel. Cristo es el verdadero Israel de Dios. Es lo que quiero decir. ¿Usted lo ve? Recuerde, cada cosa, cada número que aparece en el Nuevo Testamento tiene su interpretación. Lo podemos interpretar a la luz de lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿ok? Es una alusión a esto que Israel falló. En donde Israel falló, Cristo venció. Muy bien, seguimos. Eso es lo que vemos entonces en Números capítulo del 13 al 20, la errancia en el desierto. Ahí ellos empiezan, usted va a ver historias allí cuando ellos empiezan a errar por el desierto. Luego, capítulo 21 al 36, allí usted va a ver el viaje de Israel desde Cades Barnea hasta finalmente hasta el río Jordán. En el río Jordán, esa es la última parte antes de entrar a la tierra prometida. Luego vamos a ver entonces el libro de Deuteronomio. Recuerden lo que acabo de decir hace poco. ¿Qué fue lo que Dios le cumplió al pueblo de Israel o a esa generación que los iba a consumir, ¿cierto? Y eso fue así. Entonces, el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley o recordar la ley. Pero ¿a quién se lo está recordando? ¿A quién se lo está diciendo? A los hijos que habían sobrevivido del desierto. Deuteronomio empieza ya en el río Jordán antes de pasar a la tierra de Canaán. Pero ¿quiénes iban a pasar? Los hijos. Ya los demás habían muerto. ¿Quiénes fueron los que vieron los prodigios y milagros en Egipto? Los que habían muerto. ¿Quiénes vieron a Dios en una columna de humo, de nube en el día y una columna de fuego en la noche? Ellos que habían muerto en el desierto. Toda esa generación fue testigo de todo y perecieron. Esta es una generación nueva, unos niños, y ahora son adultos, y ellos son los que entonces van a poseer. Entonces Moisés en Deuteronomio repite la ley. ¿Por qué? Porque ellos deben seguir siendo un pueblo santo. Ellos son los llamados a seguir ese legado de ser un pueblo santo. Por eso le repite la ley.
A la nueva generación que está a punto de entrar en Canaán se le da la ley interpretada y ampliada. Ya no solamente, bueno, esto es lo que vas a hacer, no. Inclusive se expone un poco más en el libro de Deuteronomio esa ley. Es interesante porque el libro de Deuteronomio nos habla de las bendiciones y las maldiciones que Israel recibiría si ellos fuesen infieles o fieles a la ley de Dios. ¿Ok? Deuteronomio 30 y 31 nos habla de eso, ¿verdad? Ya es el final de este libro. Que nos habla, bueno, si ustedes fueren fieles a la ley y fueren fieles a Dios, Dios le va a bendecir y le va a hacer de todo. Bueno, y los va a permanecer allí. Pero si ustedes fallan, el Señor les promete muchas calamidades. Pero entre una de las calamidades más firmes, tajantes, era ser sacados de la tierra prometida. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy importante. Cuando digo muy importante, es muy importante. ¿Ok? El Señor prometió que si ellos iban a ser infieles, una de las maldiciones más grandes, la más desastrosa, la que iba a acabar definitivamente, era ser desterrados. ¿Ok? Ténganlo allí en mente, no se pierden eso. Seguimos. Pero bueno, ellos a la final, bueno, gracias por la advertencia, Moisés. Pero ellos cruzan el río Jordán y empiezan a conquistar la tierra prometida, ahora guiados ¿por quién? ¿Por quién? Por Josué. Josué, ya Moisés muere, aquí en Deuteronomio se narra, Moisés no muere, y es Josué quien ahora toma la batuta y guía al pueblo a conquistar la tierra prometida. Recuerden nuestro punto, estamos hablando de la tierra de Dios, cómo Dios empezó a cumplir su promesa de la tierra. El libro de Josué nos habla de la conquista y la repartición o división de la tierra de Canaán. Los primeros capítulos va a hablar de las peleas que ellos empezaron a tener para conquistar, y luego usted va a ver cómo Josué empieza a repartir, este pedazo de tierra para esta tribu, la otra pedazo de tierra para la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, y así se van conformando en las tribus de Israel y van poseyendo la tierra. Este Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, dice, y aquí yo resalté algo muy importante, y de ahí vamos a partir. De esta manera dijo Jehová a Israel toda la tierra, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Estamos hablando de que el Señor ha cumplido su promesa ya en el libro de Josué. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio, ese no va, les dio reposo alrededor. Miren, llegar a la tierra de Dios es llegar al reposo de Dios, es lo mismo, ¿ok? No se olvide. Conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque estaban ¿dónde? En la tierra de Dios, no se olvide. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios es fiel. No faltó palabra de las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Ya en el libro de Josué vemos entonces, bueno, eso lo vamos a ver más tarde, pero ya en el libro de Josué vemos un pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, bajo la ley y el tabernáculo, o en el gobierno de Dios, ¿verdad? Bajo la bendición de Dios, que es el tabernáculo, y ahora ya por fin en la tierra de Dios. Vamos a ver esto rápidamente. ¿Qué representa el lugar o la tierra de Dios? ¿Qué representa la tierra prometida? ¿Era un fin en sí mismo? Lo dije al principio, no, era una señal de algo superior o mejor. Hermanos, la tierra prometida significaba reposo. Cuando usted está en una faena de trabajo,
¿Qué anhela usted? ¿Llegar a dónde? A la casa, que significa, bueno, debería significar, ¿no? Pero la casa es sinónimo de reposo de mis labores. ¿Ok? Ese es mi lugar de descanso. Puedo haber muchas cosas, ¿no? Pero ese no es el tema. Pero es en sí el lugar de reposo o lugar de descanso. Eso representa, hermanos, la tierra prometida para Israel. Hermanos, el Edén era un eterno reposo para Adán y Eva, y ellos lo perdieron. Vamos a ver estos versículos, por favor, acompáñenme. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vayan conmigo en la lectura, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Entonces ahí cierra el primer día. Fue la tarde y la mañana un día, cerró. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Cierto? Ahí cerró el segundo día. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, y semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día. Se determina, bueno, así fue el día tercero y ya, terminó. Versículo 16 al 19. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día. Se señala el fin de ese día. Versículos 22 y 23. Y Dios los bendijo diciendo, ¿a quién los bendijo? A la creación, a los animales. Ajá. Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Vamos con el día sexto. Versículo 31. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cada día se señala, fue la tarde y la mañana y se cerró. Tarde y mañana y se cerró. Ahora vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas, y acabó Dios en el día ¿qué? Séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y no se dice, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. El Señor reposó, el Señor santificó el día séptimo de toda la obra que... Ahora vamos a comparar ese versículo con el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Adán y Eva acaban de pecar y oyeron la voz de Jehová Dios que sé qué, paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la ¿qué? Presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No se dice que finalizó el día séptimo, sino que Dios reposó en el día séptimo. Santificó, bendijo el día séptimo. Pero ese reposo tiene que ver con un deleite, tiene que ver con la presencia misma de Dios que se paseaba al aire del día, como dice aquí en el versículo 8. Ellos acaban de pecar, pero Dios estaba cerca. Y ahí entonces Dios reprende luego. Pero vemos
que el Edén era el lugar donde ellos podían tener comunión con Dios. Reposo con Dios, ¿ok? Entonces, ese reposo representa realmente la presencia de Dios. ¿Qué pasó aquí? Ok. Canaán, hermanos, no era el fin, sino una señal de algo más grande. Dios le dio la tierra de Canaán a Israel, pero ese no era el fin en sí mismo. Dice que le dio reposo, sí, pero ¿realmente ellos disfrutaron completamente de la presencia y bendición de Dios? No, fue en parte, fue parcial. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Esto lo voy a leer completo porque es muy importante. 3:7. Espero que lo tengan y me sigan en la lectura. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras que 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mí. Pero ellos no entraron ¿en dónde? En la tierra. La tierra era el reposo. Seguimos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿No entraron a dónde? A la tierra prometida, es lo que vemos, ¿cierto? Pero la tierra prometida era el reposo. Seguimos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué? Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, y aquí es la clave, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero ¿quién es el reposo de Dios?
Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 29. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién te puede dar el descanso, el reposo? Cristo. El que está en Cristo ha entrado en el reposo de Dios. Amén. Cristo es el reposo de Dios. Creer en Cristo es haber entrado, hermanos, en la tierra prometida. Cristo es el reposo de Dios. Disfrutar de la presencia y comunión con Dios es estar en el reposo de Dios. Entonces, solamente Cristo nos puede dar ese reposo. Hemos visto entonces, el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán bajo la ley de Dios, en el tabernáculo de Dios que está en medio de ellos. Pero ¿qué pasa ahora con Israel? Hemos visto que el Señor ha dado su reposo, ¿verdad? Pero es algo de manera parcial. Ahora, ¿qué pasa de ahí en adelante? Porque a nosotros nos gustan las historias que terminan con un final feliz, ¿verdad? ¿Sí? Colorín colorado, ¿verdad? La princesa se va con el príncipe y chao. Como las historias de Disney, ¿cierto? Así nos gusta. Con la cancioncita al final. Y ya, the end. Pero la historia no termina ahí. Porque la historia te sigue diciendo que ellos perdieron ese reposo. Ellos perdieron esas bendiciones. Ellos despreciaron todo eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver esto. Vamos a ver el periodo de los jueces. Este periodo de los jueces, aparte de mencionarnos o decirnos que ellos despreciaron la presencia de Dios, este periodo sirve de preámbulo para el cumplimiento de otra promesa implícita en el pacto de Dios que Dios hizo con Abraham, la promesa de un rey. Ahora, Dios no le prometió un rey a Abraham como tal, ¿ok? Pero sí le prometió la simiente, ¿cierto? Esa simiente en Génesis 3:15 tiene características de alguien que iba a aplastar una obra. Esas son características de alguien de autoridad. Es implícitamente alguien que va a ser más grande que todos, ¿ok? Entonces, esa simiente prometida en Génesis 3:15, Dios se la promete a Abraham. Implícitamente está diciendo, por medio de ti, yo voy a mandar la simiente esa prometida, esa simiente que va a gobernar el mundo, un rey. Y eso es lo que vemos. Israel, por eso es que Israel siempre tenía en su pensamiento esa promesa. Fíjense, Génesis 49 del 9 al 11. Este es Jacob bendiciendo a su hijo Judá. No hemos llegado todavía a la etapa de Moisés, fíjense. Y ya Jacob estaba bendiciendo a su hijo Judá y le dijo, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿No será quitado el qué? El cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, el legislador, el rey, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uva su manto. Es una profecía de un Mesías. Es la profecía del Mesías. Fíjense, ya el pueblo de Israel entendía esta situación. Inclusive en Deuteronomio capítulo 17, del 14 en adelante, no lo voy a leer ahora por cuestión del tiempo para avanzar un poco, pero usted lee estos versículos que están allí y usted se va a dar cuenta que Dios dice, no era más, o sea, ya Dios había de alguna manera dicho, cuando ustedes vayan a tener rey, el rey va a hacer esto, ¿ok?
Entonces el pueblo de Israel estaba esperando que, mira, ya eran el pueblo de Dios, estaban en la tierra de Dios, tenían la bendición de Dios. ¿Qué falta entonces? Que venga esa simiente prometida, ya todo está completo, ¿sí? Dios ha cumplido todo. Pero la característica del tiempo de los jueces es lo siguiente. Primero, ellos no eran una monarquía todavía, no eran una nación como tal. Había simplemente una confederación de 12 tribus que compartían un foco religioso común, el tabernáculo donde estaba el arca de Jehová. Esa es una de las características del periodo de los jueces. Además, el arca no estaba en ninguna ciudad específica, ella iba de tribu en tribu hasta que en algún momento se asienta en la ciudad de Silo. Y ese periodo, recuerden, entran a la tierra prometida, Josué fallece y empieza el periodo de los jueces. Los jueces eran gobernadores locales de las provincias de Israel. ¿Okay? Usted lo va a ver en Jueces capítulo 17, versículo 6. Ese periodo dura 200 años y lo van a ver ustedes narrado entre Jueces y Primera de Samuel. 200 años en esa condición. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios levanta a los jueces? Por un ciclo de pecado y gracia. Lo primero que ocurría es lo que usted va a ver en el libro de Jueces. ¿Qué había? El pueblo se rebelaba, ¿cierto? Primero el pueblo empezaba a adorar a otros dioses fuera del Dios verdadero. Dios entonces traía un juicio, mandaba gente que oprimiera a los israelitas. El pueblo de Israel clama a Dios y Dios les envía a un juez libertador. Y hay muchos jueces, entre ellos ¿quién? Gedeón, ¿quién otro? Sansón era un muchacho así, ¿verdad? Sansón, ese es uno de los jueces de Israel. Él liberó, pero el pueblo volvió a caer. Se liberaba, ay, chévere, estamos liberados, y volvían a caer en lo mismo y se repetía el ciclo una y otra vez. El último de los jueces fue Samuel. Luego llega el periodo de la monarquía. Recuerden mi punto, hermano, por si acaso se han ido un poco. Hemos hablado que Dios le dio por fin la tierra, el descanso, ¿cierto? Ellos empiezan a vivir allí en la tierra. ¿Cómo? En el periodo de los jueces. Pero ellos empiezan a pecar, Dios les manda maldiciones, pero Dios después también le da gracia, envía a un juez, liberta y ellos tienen otra vez calma. Luego vuelven a pecar y es el mismo ciclo. ¿Recuerden cuál era la maldición más grande que Dios había prometido si ellos invalidaban el pacto de Dios? ¿Cuál era? ¿Cuál? Desterrado. El periodo de los jueces es un tiempo de gracia, porque ellos lo que tenían que haber sufrido es haber sido destruidos ya. Pero Dios es grande en misericordia. Grande en misericordia. ¿Ok? Qué bueno que Dios es misericordioso. Y llega por fin el tiempo de la monarquía. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Allí usted ve cuando el pueblo quiere rey. Por favor, Samuel, ya estamos cansados de los jueces. Queremos un rey. El problema no fue pedir rey, sino las intenciones por qué ellos querían rey. ¿Cómo? Queremos ser como las demás naciones. ¿Y qué le había dicho Dios en Levítico? Ustedes son un reino santo, no son igual que los demás. Y ellos querían ser igual que los demás. Es allí el pecado. No fue haber pedido rey, sino la intención por qué pidieron rey. Porque ellos querían ser como el mundo. Entonces, vemos un primer rey ungido. ¿Quién es? ¿Quién? Saúl. ¿Y quién es Saúl, hermanos? Ahí sí vamos a buscar un versículo, ya estamos por terminar, pero vamos a buscar un versículo allí. Saúl. Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Lo hubiese puesto antes para no poner esto allí.
Vayan conmigo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Ya estamos finalizando. ¿Lo tienen? Primera Samuel. Estoy en segunda de Samuel, perdón, me fui. Primera de Samuel, capítulo 9. Ahora sí. Es interesante esto, hermano. Fíjense. Había un varón de Benjamín, hombre que dice, valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bocarat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿qué? Características de Saúl, muchachas. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Como lo pintan en las caricaturas, no es así. Lo pintan así, viejo, arrugado, todo. No. Hermoso era el tipo. Guapo. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Hermanos, Saúl era el prototipo de un rey. Externamente, el prototipo de un rey. Saúl era un rey conforme al corazón del hombre. Como yo lo tengo en mi mente, así fue Saúl. ¿Ok? Saúl, un rey conforme al corazón del hombre, como el hombre lo concibe. Ese es el hombre. Hermoso, alto, no. Hijo de un gran valiente. No, este es, definitivamente es. Pero vamos a comparar esos versículos con el capítulo 16, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Aquí viene Samuel para ungir a un hijo de Isaí. Él no sabía de David. Y va a ungir a un hijo de Isaí porque ya Saúl había sido desechado por Dios por su rebeldía, ¿verdad? Hizo algo que no debía haber hecho. Eso lo ven ustedes. Usted lee la Biblia, usted se dará cuenta de eso. Seguimos. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab. Eliab era un hijo de Isaí, hermano de David. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. No, este es el hombre. ¿Qué estaba viendo Samuel? El físico, hermano. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires que su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Cuál era la concepción de los judíos para un rey? Como Saúl, grande, parecido a mí. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso es que David es conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre. No es una cuestión sentimentalista. Ay, que David era conforme al corazón de Dios, ay, tan bello. No, es que es como Dios quiere la persona. David se comportó como Dios quería que se comportara. Y Dios dijo, así es que yo quiero un rey. Este es el rey. Ahora, eso es gracia de Dios también. No es que David dijo, bueno, yo voy a conformarme a la imagen de Dios. No. Exactamente, no había mérito, Dios lo había hecho así. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante, en Primera de Samuel, es el contraste entre Saúl y David. Hermanos, la historia de David con Goliat está en qué contexto? Ahí. Un rey cobarde
Y David, un muchachito conforme al corazón de Dios, yendo para pelear en el nombre de Dios y venciendo. Es hacer el contraste, no es simplemente un muchachito que agarró las piedras, las lanzó y venció al gigante, entonces tú puedes vencer tu gigante. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que tú veas cómo es un rey o alguien conforme al corazón del hombre, como el hombre quiere que sean las cosas, es un cobarde, cree que se la tiene toda y al final manda a los súbditos para que peleen, pero está temblando. Y alguien conforme al corazón de Dios es alguien que a pesar de su carencia, él va a luchar en el nombre de Dios, él confía en Dios. Esa es, ¿por qué está esa historia de David y Goliat allí? Es por eso, para que tú veas el contraste entre los reyes. Y todo está en eso. Todas esas historias, tú debes tener eso en la mente. Aquí la idea es que yo vea el contraste entre la casa de Saúl y la casa de David. ¿Ok? Seguimos. Dios le hace una promesa a David. Esta promesa es importantísima. Fíjense lo que dice. Perdón. Vamos a buscarlo. En 5 minutos termino. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Hermanos, Primera de Samuel nos habla el contraste entre Saúl y David. Pero Segunda de Samuel nos habla de la vida o el reinado de David. ¿Ok? Segunda de Samuel nos habla del reinado de David. Y en medio de ese reinado, David quiere hacer algo por Dios. Vamos a leer estos versículos. Estos sí no los voy a obviar porque estos son cruciales en la historia bíblica. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 5 en adelante. Bueno, voy a leerlos el 4. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, Natán era un profeta, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me edificarás casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado grande nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué es lo primero que que David quiere hacer por Dios? ¿Hacerle qué? El templo, una casa. No el tabernáculo que se movía de aquí para allá, sino establecer ya el templo como tal. David quiere hacer eso por Dios y Dios le dice, ¿tú me vas a hacer casa a mí? No, yo te voy a hacer casa a ti. Quien va a hacer casa aquí soy yo, no tú. Tú no tienes por qué darme, yo te voy a dar. Interesante. Seguimos. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de mí.
y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué es lo que David quiere hacer por Dios? Construir una casa, un templo. ¿Y qué es lo que Dios le promete? Una dinastía real. Tú quieres construirme un templo, pero yo te voy a prometer a ti algo. Te voy a prometer una dinastía que va a reinar por siempre. Si él pecare, si ese hijo tuyo pecare, yo lo voy a castigar. Pero yo voy a establecer mi pacto contigo. Tiene que ser entonces ese rey, esa simiente, iba a venir por la línea de David. Hermano, Jesús es descendiente de David. Por eso es que Mateo empieza con la genealogía. Y usted ve que es hijo descendiente de David. Jesús es el descendiente de David. Hermano, Jesús es el templo. Juan 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Respondió Jesús y les dijo: ¿destruir qué? Este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 14. Hablando de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí la palabra clave es habitó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó tiene que ver con tabernáculo. Tabernaculizó con nosotros. Se puso en medio de nosotros. ¿Quién es el templo, el tabernáculo, la presencia de Dios? Jesús, el hijo de David. Dios le estaba prometiendo a David un reino estable, un rey que se levantaría y va a ser perfecto. Y eso lo cumplió Cristo. ¿Cómo sabemos que lo cumplió Cristo? Aparte de lo que acabo de decir, nosotros vemos la dinastía de David en Primera y Segunda de Reyes. ¿Quién fue el primer hijo de David? Y Salomón fue espectacular, ¿verdad que sí? Pero a la final se desvió. Ese no era el rey prometido, hermanos. La historia de Salomón es para decirte a ti: Dios había prometido un rey de David, y el primer hijo de David, o el primer rey después de David, fue un hijo de él, Salomón. Salomón, con gran sabiduría, hizo de todo, logró edificar el templo, por cierto, pero a la final se demuestra que él no era, desechado. Otro hijo se levanta, Roboam. ¿Y qué pasó con Roboam, hijo de Salomón? División del reino. Se divide el reino. ¿No habíamos hablado, o Dios no le había dicho a David que su reino iba a ser estable? Entonces Roboam tampoco era ese rey prometido. Ninguno de los reyes, pues, se divide el reino, y hablamos entonces del reino del norte y el reino del sur. Y estas fechas que coloqué aquí, el reino del norte empezó con Jeroboam, un sirviente de Salomón. Se peleó con Salomón, y cuando Salomón muere se levanta Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam agarra al pueblo y le dice: libéranos de las cargas. Y Roboam, en vez de escuchar al pueblo, fue a los jóvenes. En vez de escuchar a los ancianos, escuchar a los jóvenes, y dice: no, un dedo pequeño va a ser más grande que el dedo más grande de mi padre, que los lomos de mi padre. No, yo voy a darle más trabajo al pueblo de Israel. Y entonces ahí se rompe el reino. Queda Roboam
en el reino del sur y Jeroboam en el reino del norte, y empiezan los reinos paralelos. El reino de Israel, todos los reyes que se levantan aquí, ninguno era de la dinastía de David. Todos fueron malos, todos. Terminó cayendo en el 722 antes de Cristo por el ejército asirio. Son desterrados. Se cumplió la promesa de Dios en Deuteronomio. Y el reino del sur, todos fueron hijos de David. La mayoría fue bueno delante de los ojos de Dios, pero nunca llegó a ser lo que Dios había prometido de un descendiente de David. Y a la final cayó también, desterrados por los babilónicos, en el 586 a.C. El Señor fue muy paciente, el periodo de los jueces, de la monarquía, de todos esos reyes, pero en un momento juzgó. Y no juzgó porque quería, no, es que eso estaba cantado desde hace tiempo. Él cumplió lo que había prometido. Él no los desterró porque, bueno, es que ya me cansaron, lo voy a desterrar. No, es que él ya lo había prometido, simplemente estaba dando largas al asunto hasta que al final lo cumplió. Entonces, ninguno de esos reyes, hermanos, nada de eso, ninguno de ellos fue lo que Dios había prometido. Vemos entonces, para finalizar, vemos este cuadro aquí. Reino de Dios. Empieza aquí con el Edén, ¿cierto? Pero vemos una caída. Luego el Señor promete el reino, ¿cierto? La promesa del reino se va cumpliendo en Éxodo, la ley, la conquista y la monarquía, pero a la final termina cayendo también la monarquía. Se volvió a perder el reino de Dios, hermano. Dispersado el pueblo de Dios, sin tierra el pueblo de Dios, sin estar en la presencia de Dios, otra pérdida del reino. Esa es la historia. Todavía faltan más capítulos, hermano. Pero ahí vamos con la historia. El reino parcial era solo una sombra del reino perfecto que Dios establecería por medio de Jesucristo. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Ven? El Señor nos ayuda, hermano. Yo sé que estos son muchos datos, muchas cosas, pero la idea es que usted cuando empiece a leer la Biblia, y usted lo vea, tiene un panorama mejor de cada historia que usted vaya leyendo y vaya ubicándolo en el tiempo, para que usted vea cómo el Señor fue llevando la historia de la humanidad, llevándolo hasta el clímax que es el Señor Jesucristo. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias porque aunque tú cumpliste estas promesas, a la final vemos, Señor, que fueron en parte. La promesa más grande fue siempre tu Hijo Jesucristo. Y el que está en tu Hijo, Señor, está en el reposo. El que está en tu Hijo ha descansado de sus labores y ha entrado en el reposo de Dios, porque Jesucristo es la simiente prometida. Ayúdanos, Señor. Aquellos que están aquí y no tienen fe en Cristo, ten misericordia, envía arrepentimiento y fe, Señor. Que puedan venir a ti, Señor, arrepentidos de sus pecados y en fe plena en tu Hijo Jesucristo para perdón de sus pecados. Y aquellos, Señor, que hemos venido a ti, ayúdanos, Señor, a verte más majestuoso, más grande, Señor, como el Rey de nuestra vida, que tú subyugues, Señor, realmente nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, a ver cómo tu misericordia ha sido extendida, pero en algún momento tú cumplirás si nosotros persistimos en pecado. Ayúdanos, Señor, entre tanto que se dice hoy, ayúdanos a no endurecer nuestro servicio. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.